Vamos a ver los conceptos principales. Bueno, como ustedes saben, ya lo vi dando de termo y demás. Son importantes los compresores para el movimiento de gas y vapores, como también para el movimiento de líquido con bombas, ¿no? También. Para ello se utilizan todo tipo de equipo, ¿no? Como dijimos, compresores, sopladores, ventiladores y bombas de vacío, digamos, ¿no? Eh, los bombas de vacío, o también ustedes por ahí lo conocen como eyectores, por ahí lo vieron. Los compresores son máquinas que normalmente, como la palabra lo dice, comprimen, digamos, y se utilizan para pasar de una baja presión a alta presión, digamos, ¿no? Que necesita un proceso, por ahí si un proceso tiene como una presión de operación, eh, 17 kilos o 60 kilos, con una presión del sistema, que se le dice, de parte de un sistema, el compresor se utiliza que para poder ingresar, superar esa presión, entonces se utiliza para poder ingresar a la reacción o al proceso o parte de la etapa que se considere, ¿no? Entonces uno tiene que elevar esa presión del fluido, puede ser tanto como aire, como hidrógeno, como nitrógeno, como ya vimos que pueden ser gas, vapor, tiene que elevar esa presión y poder ingresar al sistema, ¿no? ¿Digamos? Los soplantes, a lo contrario de los compresores, lo que se generan para mover grandes caudales también. Y con fines de inyección de aire y demás, siga de proceso. Normalmente puede ser que haya un compresor también que trabaje con doble etapa y una de las etapas esté dedicada a un estilo de soplante que mueve mucho caudal a misma presión o baja presión y demás, digamos. O sea, se puede estar combinado el sistema, digamos. Después, bueno, los ventiladores, como ustedes conocen, digamos, movimiento a bajas presiones, movimiento de álaves y demás, o sea, para confort o demás. Y las bombas en vacío se utilizan para generar presiones menores a la atmosférica, como ustedes lo ven, por ahí lo escucharon nombrar, esta parte de vacío, no sé si ya con Alves avanzaron, pero en las torres de vacío de destilación que se utiliza para generar esa presión por debajo de la atmosférica y facilitar lo que es la destilación del fluido que está dentro de la torre, ¿no? Así que ahí se utilizan eyectores y demás para generar ese vacío, eyectores de vacío que se dice que están en la cabeza, toman desde la cabeza de la torre y generan ese vacío, digamos, por un efecto Venturi, por una circulación de vapor, generan ese vacío. También hay esto a grandes dimensiones, ¿no? Y por ahí medio viejo, digamos por así, pero hoy en día tenés impulsado por motor eléctrico, obviamente. Casi todo lo que era, se utilizaba como energía principal vapor, se fue trasladando lo que eran equipos chicos y demás que se pudieron acondicionar, se fue reemplazando por lo eléctrico, digamos, ¿no? Obviamente los primeros compresores alternativos también eran a vapor, digamos, ¿no? Así se fue reemplazando por grandes motores eléctricos. Ahora lo vamos a ver. Los desplazamientos positivos son alternativos o rotativos. Los rotativos están álave deslizante, a tornillo y a pistón líquido. Y los dinámicos, centrífugo y flujo axial. Desplazamiento positivo es una máquina, bueno, que cierta cantidad de aire y demás, determinado espacio reducido mecánicamente, de modo que hay un aumento de presión. Digamos que cualquier espacio lo reduce y genera un aumento de presión, digamos, ¿no? Fíjense, acá lo que se ve abajo es lo conocido tornillo, helicoidal, y lo demás son estos que se ven a la derecha, es un compresor alternativo, digamos. Puede ser con la primera parte de primera y segunda etapa, o de 4 etapas directamente, o que una parte trabaje como primera y segunda etapa, y la otra parte que está anclada al mismo eje, al mismo cigüeñal, puede ser que trabaje en una sola etapa, digamos, ¿no? Como dijimos, que puede estar orientado más a manejar ese volumen de caudal. Compresor dinámico, como dijimos, esto, en la parte se orienta más a la velocidad del fluido y a mover más cantidad de fluido que el aumento de presión a los alternativos. Se trabajan directamente a altas presiones, pero fíjense cómo se orienta más a la velocidad de ese fluido. Y en varias etapas, por acá uno ve, por ahí acá se simplifica, pero llegan a tener
10 etapas o más, digamos, ¿no? Esto es una turbina de un avión. Tipo de desplazamiento positivo, lo que vimos antes, que estaba en la clasificación. Son los más antiguos, como le decía, al principio se empezaron a utilizar con vapor, digamos, como una máquina de vapor. Luego esa parte se reemplazó por un motor eléctrico. Principalmente se componen de un pistón con aros, digamos, es muy parecido a lo que es el cicloto del motor a combustión, digamos, pero nada, tiene una cámara de un cilindro donde ingresa un fluido, lo comprime y le envía una aspiración, lo traslada al envío, digamos, ¿no? Tiene, obviamente, para regular ese ingreso del fluido, se compone de válvulas de aspiración y válvulas de envío, digamos, ¿no? Acá dice que los pistones pueden ser simple doble efecto. Doble efecto, ahora lo vamos a ver en un video bien, cómo se distingue eso, ¿por qué? Porque el doble efecto, el que conoce un poco o fue una escuela técnica de la parte de neumática, son los pistones de doble efecto, digamos, que trabaja en estos extremos están las válvulas de aspiración, la válvula de envío, y cuando genera la carrera va haciendo el doble efecto, digamos. Lo mencionaba, que son los grandes compresores o grandes equipos que van a ver en la industria, tanto hidrocarburos y demás, y plantas, por ejemplo, de acá de refinería. Fíjense el tamaño, son los cilindros, digamos. Acá, no sé si ven el puntero mío o mi mano, la ven, creo seguramente, ¿no? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Acá está el cigüeñal, como ves en la otra foto, acá estarían la biela, la cruceta, el vástago y el pistón. Acá trabaja el pistón. Estas son las válvulas de aspiración. Acá es el ingreso del gas o fluido. Acá arriba va montado un amortiguador, que se llama, que son cilindros, como se conoce, recipiente, digamos, que genera una presión estable para que pueda aspirar el compresor. Y luego acá, estas son las válvulas de envío, y estas tapas que se ven son registros, digamos, para cámaras muertas que se dicen, y estos son registros de la parte de refrigeración del compresor, ¿no? Como que se utilizan para hacer mantenimiento y demás. Y acá es importante, fíjense que este es el sello, acá hay varios sellos, pueden tener sello doble y demás, esta cámara muerta, donde hay una pérdida, digamos, de ese fluido. El gas es muy difícil, fíjense, y si trabaja con alta presión y demás, que tenemos partes móviles, contenerlo, digamos, entonces se trabaja un doble sello y demás. Estas cámaras muertas, acá se utiliza un instrumento donde se puede ver si esos sellos están con pérdida y demás, ese gas, ese fluido hasta normalmente puede ser como hidrógeno, que puede ser, puede generar una atmósfera explosiva y demás, o gas mismo de la torre y demás, propano, butano. Entonces esa cámara muerta se identifica si hay una pérdida o de ese gas. Acá se colocan manómetros o detectores o demás. También dentro de esa cámara muerta, lo que se coloca ahí son distintos sensores de las protecciones para cuidar a la máquina, ¿no? Que se dice. Hay sensores que van montados sobre el eje vertical o horizontal, donde nos indican si hay un desgaste de aros del pistón o demás. Ese pequeño desgaste se nota en esos sensores, entonces son variables que se siguen en la operación y se van detectando y se van realizando los distintos mantenimientos, digamos, ¿no? O si es muy grande ese desgaste o es rotura de ese pistón, lo que hace para proteger el equipo es manda a una parada de emergencia, ¿no? Ahí ven los que hay intercambiador. Estamos viendo el otro día. Ya pueden reconocer acá. Varios de los equipos van nombrando, ¿no? Válvula de seguridad, intercambiador. Estos son unos proveedores de compresores mundial, digamos, ¿no? Son holandeses que
Hay uno acá en Argentina, en la planta nueva, y hay otros en Brasil. Acá está lo que yo le mencionaba. Bueno, acá están los aros. Fíjense lo que decía de doble efecto, porque esto que se ve en celeste son las válvulas, tanto de aspiración como de envío. Ahora la vamos a ver en detalle. Acá lo que está diciendo que son aros tipo flotante. Bueno, acá te venden, como siempre, como todo proveedor, te vende el tema de cómo prueban y demás, los bancos de prueba y demás pruebas que le van haciendo a los compresores, ¿no? Ahí se ve mejor, digamos, lo que yo le mencionaba. El pistón, el vástago, en celeste la aspiración y en el envío en rojo, ¿no? Que ya aumenta la presión. El doble efecto es por tanto como punto muerto superior o inferior, comprime para un lado y hacia el otro también comprime, digamos. Y utiliza esa presión para mantener a la ayuda del pistón, digamos, ¿no? Ahí está mostrando cómo hacen las pruebas y demás. Fíjense que ahí están los sensores que yo le nombraba, que después van montados, algunos de esos van montados como, como instrumento y parte principal del compresor, ¿no? Tanto sensores como de caída de vástago que se dicen, como de vibración, sensores obviamente de temperatura, sensores de la temperatura de la empaquetadura o sello que yo le mencionaba, que cuando pierde aumenta esa temperatura. Más o menos lo que veían en el video, por ahí con un grado más de detalle. Estuve buscando algunas fotos que representen bien. Acá están las partes principales, cigüeñal, cruceta y el cilindro. Ya no mencionaba. Esto es una cruceta rota. Esta parte que la unión entre la biela y el vástago, que se puede llegar a romper, digamos. Estos compresores alternativos son muy cuando hay algo, una anomalía o se hacen sentir, digamos, ¿no? Hasta vibra toda la pasarela a veces porque si tienen algo, alguna anomalía, algo, te avisan, digamos, son de avisar cuando se está por romper. Antes, ¿no? Salvo que sea algo muy violento y ingreso de algún... Normalmente es cuando el fluido de proceso no está en las condiciones para cuál fue el diseño del compresor, digamos, ¿no? Esto es el detalle de la válvula. Acá lo que se ve esta es la válvula en sí, unos resortes, y esto es lo que pincha la lámina esta que está acá, que se dice que pincha, y deja o no pasar es tipo una animación de cómo trabaja un sistema de regulación o de capacidad del compresor, digamos, ¿no? Cada compresor puede trabajar al 100%, como trabaja cualquier compresor de taller, digamos, que uno pone en servicio y trabaja derecho, se aspira todo y envía todo, digamos, al 100% comprime, digamos, y aumenta la presión en el reservorio. En este caso, los compresores modernos en las plantas de proceso, lo que tienen es un regule de capacidad a través del tiempo de apertura o cierre de la válvula de aspiración, siempre trabajando sobre esta válvula que está acá, que es la de aspiración. Los compresores, por ahí un poquito más antiguos que esto, una tecnología anterior a esta, trabajan con más válvulas de aspiración y se pinchan o no, cuando trabajan al 50%, actúan la mitad de la válvula, al 100%, al 100% de la capacidad se hace. Es un sistema neumático donde trabaja una válvula sí o no directamente. O sea, ¿está en servicio o no? En cambio acá, lo que permite este sistema hidráulico,
que va montado sobre la válvula de aspiración, que esta es en sí la válvula de aspiración, y esto es lo que yo le decía, que se conoce como, esto que está más celestito, más oscuro, que se conoce como araña, que pincha esta lámina en amarillo y deja o no pasar el fluido, es lo que regula ese ingreso del fluido, ¿no?, al cilindro del compresor. Acá está el pistón, este es el vástago y el movimiento, ¿no? Fíjense, acá arriba yo puedo regular la capacidad de ese compresor. Dicen, yo lo llevo al mínimo. ¿Qué pasa? Fíjense en esta válvula, en la válvula de aspiración. Queda abierta cuando el pistón comienza a hacer la carrera para comprimir. Fíjense que queda abierta en la compresión. Aparte en la aspiración, en la compresión, acá, en este momento, queda abierta también. O sea, ahí lo lleva al mínimo de capacidad. ¿Por qué? Porque vuelve todo lo que está comprimiendo, se vuelve a la aspiración. Fíjese que lo que pasa si yo lo llevo a un 50%, más o menos. Siempre mirando acá. Ya a un 50% cierra antes. Fíjese que por acá ya cierra. Antes tenía que llegar acá, en la carrera de pista. Ahí yo le aumento un poco más la capacidad. Fíjense que ya acá ya está cerrando cuando vuelve. Ahí ya cerró. Y utiliza todo el volumen comprimido, ¿no? No es muy difícil de entender. Este es el diagrama PV que conocen de termo. Lo encerrado dentro del área es el trabajo del compresor. Cuanto más grande esa área, más el trabajo de realiza el compresor. Fíjense, yo lo achico, cómo se disminuye. Esto es parte de un sistema hidráulico, una centralina hidráulica con un motor que mantiene una presión hidráulica de aceite, digamos, para que trabaje el sistema. Estos son válvulas. Por ahí que fue una escuela técnica lo conoces un poco más, digamos. Y nada, le quería mostrar esto. Esto se utiliza por ahí para en la capacitación de distintos operadores y demás sobre los compresores. Este sistema se llama Hidrocom. Está muy bueno porque uno puede ir tocando, ¿no?, y cambiando. Y ahí es como cuando el compresor queda, que se dice, en recirculando, digamos, ¿no? Fíjense que es total recirculación, digamos, ¿no? Ahí con el tiempo puede llegar a aumentar alguna temperatura. O sea, mucho tiempo no es aconsejable tenerlo recirculando, ¿no? Aparte de todas las partes que vimos, válvula de aspiración y demás, se ve los amortiguadores que yo le mencionaba que en otras fotos no están, ¿no?, que es donde ingresa el fluido, digamos, y está, tanto como en la aspiración como en el envío. Se pueden encontrar de ala vez deslizante, de tornillo o de lóbulo. Estos son muy usados. Los de tornillo están reemplazando mucho a lo que son los de pistones por tener mayor eficiencia y menor mantenimiento, digamos, ¿no? Se están reemplazando, digamos, a los antiguos compresores, con lo que vimos en la foto ese que estaba uno verde de taller, digamos, a pistón, digamos, en B. Se están reemplazando mucho porque es a tornillo y tienen mucho, son más eficientes y más seguros, y en distintas plantas, no solo para el ingreso de fluido y trabajo sobre distintos fluidos, tanto hidrógeno, nitrógeno y demás, sino que se utiliza para mantener un sistema neumático a cierta presión para que el trabajo de algunas válvulas que se alimentan de aire, ¿no? Aire, instrumento que ahora vamos a ver. Estos tornillos son muy usados también para eso, digamos, ¿no? Al ser seguros, se utilizan para accionar distintas válvulas importantes en una planta. Acá tenemos los dinámicos, tenemos los centrífugos, que es como si fuera una bomba centrífuga, el impulsor, digamos, ya lo deben conocer, digamos, y los axiales, digamos, ¿no?, que es el que vimos en la otra foto anterior. Se compone de ala en forma de B. Estos por ahí son un poco más sensibles, digamos, ¿no? Va a tener varias etapas y el tema del desgaste y demás son mucho más sensibles que un centrífugo, digamos, ¿no? Fíjense que se componen de
es como mucho más impulsores y demás. Entrar en un trabajo lo que le requiera, digamos, seleccionar un compresor, digamos, ¿no? Ahí hay un cuadro, digamos, doble entrada con caudal y presión, y qué tipo de compresor es el conveniente para cada caso, digamos. ¿Cuál va a ser la aplicación? Le puse algunas preguntas para qué caudal necesita mi instalación o taller, qué presión se necesita dentro de la instalación, el tipo de aire, si va a usar, si es para un uso de aire, digamos, utiliza con fluido como aire, si tiene que estar limpio, seco y demás. ¿Eso por qué? Porque hay distintos compresores, esto que vimos, si es una pistón, se hace más difícil mantener el aire limpio por el producto del desgaste de algún aro, que se pueda pasar aceite para el aire y ahí se hace medio difícil mantener limpio ese aire seco. Las horas de funcionamiento, si hay cambios de esa demanda de aire, si hay planes de ampliación futura. A veces un compresor tiene que estar preparado, se utilizan, a veces se ponen un principal y uno de backup, y tiene que estar preparado capaz para instalar una planta más en serie, digamos, y se utiliza ese mismo compresor. Por las mismas líneas se deja todo preparado, por eso a veces se piensa en ampliaciones futuras, digamos. Bueno, acá vamos a entrar un poquito a lo que es el aire industrial como fluido, ¿no? Es un uso de los servicios que se emplea con mayor frecuencia en la industria, versátil, seguro, limpio. Puede ser para barrer en línea como limpieza, como refrigeración, como elemento del transporte. Eh, lo pueden encontrar en varios casos, como fluido para accionamiento de válvulas neumáticas, que ahí tampoco lo dice, por ser seguro, como le decía. No es inmediato, o sea, si uno mantiene en una línea presurizada, no es la presión soporta, digamos, según el uso también, pero no es una caída inmediata de aire y que se pierde el accionamiento, te da tiempo a poner el compresor, a comprimir de vuelta. La característica del aire de planta, siempre hablando de aire de planta, disponible para su compresión, o sea, abundante, el transporte es fácil transportarlo, o sea, se utiliza ingeniería de acero inoxidable, de acero a carbono, no tiene problema en ese sentido que sí o sí tiene que usar un material específico. Hasta se utilizan tubing de teflón, de plástico, distintos, no hay problema. El almacenaje, no es necesario que esté el compresor continuamente funcionando, por eso o sea, es como le mencionaba, si uno tiene un pulmón donde mantiene una cierta cantidad de aire, o sea, te da posibilidad de parar el compresor por un tiempo, como que se conocen como los de taller, y trabajar con lo que uno comprimió ahí, tiene ese pulmón. Por eso ahí dice que que tiene que estar continuamente funcionando. Limpio, no produce ensuciamiento, normalmente es limpio, salvo que el tipo de compresor que utilice y que esté con alguna avería. Obviamente simple y económico, digamos, el aire lo sacamos de medio ambiente, ¿no? Digamos, salvo que estés en un lugar reducido o demás, que por ahí se te complique ese toma de aire, digamos, ¿no? Acá un poquito hablar de las calidades, el que mencionamos anteriormente, ese aire de planta. Fíjense que está ordenado como de mayor a menor, digamos, o sea, fíjense que el aire para respiración obviamente es el más limpio, el de mayor calidad, sin humedad, libre de aceite, polvo, uso hospitalario y demás. Después tenemos el aire de proceso, poca humedad y suciedad obviamente, porque eso va a interferir en la calidad del proceso. Si ese aire es parte de la reacción, luego el aire de instrumento
tiene que tener baja humedad y suciedad, y el aire de planta, que por ahí es relativamente sucio y húmedo, más uso general para transporte o herramienta neumática que conocen, digamos, que se usan en los talleres. Acá tenemos una comparación entre aire industrial y aire de instrumento. Como se ven, trabajan en distintas presiones, distinta humedad. Uno tiene que trabajar en un determinado punto de rocío, y el otro puede trabajar con la humedad ambiente, el tipo de filtrado que tiene. Esto es lo más importante, que por ahí se pregunta el profe, uno es lubricado o no, pero el otro, el instrumento, tiene ese excepto de aceite. Bueno, acá lo que vemos es los pasos de detección para el aire industrial y este instrumento. Vamos a ver que en una parte es como los procesos que por ahí el profe creo que ya le dio de vapor o de agua, que digamos en cierta, creo que es el de vapor, en cierta etapa corta, y es una tipo de calidad de vapor para calderas y el otro es para demás, ¿no? Esto va a pasar lo mismo. Vamos a llegar a una etapa que va a ser el aire industrial y se hace más tratamiento para llegar a un aire de instrumento de mayor calidad. Para el filtrado se pueden utilizar distintos equipos, como scrubber, precipitadores electrostáticos, filtros viscosos. Acá lo que se requiere es sacar todo lo que es suciedad y algunas partículas que están dando vuelta en el aire y demás que no ingresen al circuito, digamos, ¿no? Y obviamente al sistema de compresión del equipo. El compresor eleva la presión a niveles de mantenimiento o a valor determinado, esto ya lo sabemos. Puede o no introducir aceite. Ese pistón puede estar o no lubricado. Tiene a veces sobre estos equipos que veíamos grandes, no lo mencionaba ahí, pero sobre los cilindros tienen un goteo pequeño, una gota cada, no sé, cada cierto tiempo, que es de lubricación del cilindro que se conoce. Luego, por tener esta lubricación, se puede tener filtro de aceite a la salida, digamos, de este compresor. Ahí nombra los tipos de aceite, los tipos de filtro que se pueden encontrar. Después podemos tener un enfriador, porque como sabemos, esa compresión eleva la temperatura de ese fluido, o en este caso, aire. Fíjese que cuando usted, la forma más fácil de notarlo, infla una bici, algo como aumenta la temperatura, digamos, del enfriador y demás, fíjense en un compresor de grandes dimensiones y demás, cómo se notaría, digamos, ¿no? Entonces se utilizan distintos intercambiadores, pueden ser como tipo que vimos con ventiladores, tipo radiador como el del auto, tipo intercambiadores con otro fluido de proceso y demás. Puede lograr algún tipo de condensación, esa condensación se purga, digamos, ¿no? Puede ser recuperada. Luego se utilizan separadores, que son tipo, son reservorio o recipiente de forma vertical, digamos, que tienen en la parte central, imagínense como muchas virulanas, digamos. Eso aumenta la superficie de transferencia y demás, y hace que alguna condensación o humedad se elimine, digamos, ¿no? Esos también tienen que estar purgados. Eso normalmente tiene que estar observado y demás, que no ese condensado no llegue a cierto nivel y entra al proceso. Es muy importante eso, que la condensación esa no siga durante el proceso, digamos, ¿no? Porque puede tanto como perjudicar al aire y también perjudicar al compresor, digamos. Es muy importante que no entre líquido. Siempre van a escuchar decir en algunos lados o en la parte del proceso también, el compresor le entró líquido, siempre se compone separador de líquido, compresor, tanto en la aspiración como en el envío, siempre va a tener separador de líquido. Y es importante que no entre líquido al compresor.
Cuando entra líquido, ¿qué empieza? O sea, el líquido es incompresible y empieza a escuchar un corcoveo, empiezan las partes de, mecánicas y demás, empiezan a sufrir, digamos, empieza a escuchar como un pistoneo, se tiembla, se escucha vibraciones y demás, hasta para el compresor, digamos, ¿no? Es muy notorio cuando entra líquido, digamos. Luego, hasta ahí, bueno, y el acumulador, obviamente, el final, la parte 6 sería el acumulador, el stock de aire. Hasta ahí tenemos el aire de uso industrial. Luego, con dos etapas más de filtrado y secado, tenemos el aire calidad tipo instrumento, ¿no? Digamos, ¿no? Esto hay distintos tratamientos, sistemas químicos, sistemas de secado por refrigeración, y por absorción el sílica gel, digamos. También son como equipos verticales que se componen de este sílica gel y se hace pasar el aire por entre medio y absorben lo que es la humedad. El sílica gel es lo que ustedes ven, no es más ni menos que son esas bolsitas que vienen cuando compran alguna zapatilla o cartera o demás, que viene una bolsita con unas pelotitas transparentes. Bueno, es eso. Bueno, acá mencionaba los tipos de secado que se puede utilizar. Tienen un detalle de cada uno. Acá vemos, lo que nos permite el secado por absorción es que trabajar con uno u otro, ¿no? Mientras uno está trabajando, el otro puede estar recondicionándose, ¿no? Se regenera. Después vemos de membrana y hay muchos más, digamos. Estos son los más conocidos. Acá está, este es el que les mencionaba antes porque tiene, mientras uno está en servicio, el otro se está regenerando. Inconvenientes que se pueden dar en el proceso. Esto es lo que le decía yo, por ahí se puede dar que no tenga las condiciones necesarias para obtener todo ese aire, el metro cúbico de aire, para enviarlo, digamos, a la utilización del proceso. La humedad es otra cosa, un problema, digamos. Es muy común que por más que le pongas los sistemas de secadores que le pongas, absorción que le pongas o algo, alguna variable muy pequeña, algo, es muy difícil trabajar con baja humedad y te pueden cambiar las condiciones climáticas, te puede cambiar las condiciones también y que todo el sistema no se adecue a ese cambio, entonces te puede llevar a trabajar con esa humedad. Y obviamente esa humedad lo que produce es forma de onda de barros, corrosivos y demás en todos los instrumentos. Uno va a ver si hay presencia de humedad y demás, que se va a ir tapando, porque todo lo que son válvulas de control y demás trabajan con edificios muy pequeños, muy pequeños. En esos edificios se puede formar algún barrito o corrosión y ya deja de trabajar normalmente esa válvula y ahí ya se identifica que hay humedad y demás, digamos. Ahí habla de la lubricación, que tiene como misión lubricar el elemento neumático en la medida suficiente, digamos, ¿no? No pasarse, digamos, ¿no? Es cómo se compone el circuito, y lo que fuimos haciendo por etapa está en un diagrama acá, ¿no? Digamos. Acá está el compresor, el enfriador, acá dice agua helada, después le pusieron agua helada, pero bueno, el enfriador, esto es lo que yo le mencionaba, que el separador también puede ser de este tamaño también y puede estar acá como separador de humedad. Este es el reservorio. Esta es una válvula de seguridad, por eso tiene se te puede cerrar alguna válvula acá o el compresor no puede. Eso es otro cuidado que hay que tener. Como son desplazamientos positivos y alternativos, va a seguir comprimiendo hasta que pare, digamos, ¿no? Y que va a actuar la válvula de seguridad, digamos, si algo en el sistema funciona mal, digamos. Si no, tiene un presostato, normalmente tiene un presostato, esto trabaja con un presostato, normalmente cuando llega a cierta presión seteada, a 10 kilos, manda a parar el compresor y trabaja a esa presión el sistema. Todos los tanques pulmones van a tener por debajo, es importante purgarlo.
Estos son los picos neumáticos que se pueden encontrar en un área de trabajo. Y acá este es el ejemplo de aire de instrumento, ¿no? Fíjense, el compresor ya se presenta de manera diferente, con todas las variables. Viene como si fuera enlatado, por decir algo. Acá tiene la aspiración, tiene todo un filtro acá. A ver, acá está el enfriador, el filtro, el secador y el otro filtro posterior. Acá lo que indica es cuando, si la diferencial, ¿no? Pues tan rojo y verde que eso que se ve ahí es cuando, si la diferencial aumenta, es que ir a cambiar el filtro inmediatamente. Bueno, acá hay otro esquema, digamos, de cómo se puede presentar una instalación de aire instrumento. El compresor, como ya les decía, el modo utilizado normalmente es el atornillo. Bueno, acá tienen la nomenclatura de cada equipo que está en cada etapa. Es un poco más detalle de la foto anterior donde estaba el circuito. Una acá son fotos reales de los compresores, fíjense, nada que ver a los otros compresores que veíamos, ¿no? Las instalaciones de aire normalmente están con color azul o celeste, se identifican con ese color. No requiere, fíjese que las válvulas están montadas sobre roscada y demás, no tienen, como veíamos antes, los intercambiadores que requerían de brida y demás accesorios por el tema del fluido. Esto es un fluido mucho más fácil de transportar y demás. No es peligroso. O sea, puede ser, pero si un escape grande de aire puede hacer mucho ruido, digamos, puede ser peligroso en ese sentido también.